Hola, ¿cómo está, iglesia? Buenas tardes. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar juntos y de adorar juntos y de alegrarnos juntos y aprender en comunidad. Bueno, hoy vamos a cerrar la serie de inmersión. Todavía no se cumplen los 40 días. Los que lo están llevando, les queda una semana nos queda una semana de lectura. Los que están en clubes de lectura, les queda también una sesión más de que se puedan juntar y compartir lo que en esa semana hemos aprendido. Yo he tenido el privilegio de estar con un grupo en Zoom y la verdad que me he enriquecido bastante al oír los comentarios de mis miembros de equipo o de club. La verdad que cada persona tiene una idea diferente, encuentra una perla diferente y cuando la compartimos nos enriquecemos. Bueno, entonces los animo, si no se han integrado, todavía tienen una semana más para hacerlo, ¿verdad? Para enriquecerse. Hoy acabamos, les digo, en la semana acabaremos el libro de Hechos hasta la página 122. Obviamente que tenemos todavía mucho más para leer. Como serie aquí termina, pero podemos continuar enriqueciéndonos de la palabra de Dios. Ok, hoy en este último tema, si se recuerdan, la semana pasada comentábamos acerca de la gran comisión y cómo el Señor hizo posible a través del Espíritu Santo que hiciéramos realidad su mandamiento de llevar la palabra, decía en Jerusalén, en Judea y en Samaria. La semana pasada estábamos allí en Samaria y hoy vamos a tocar el tema que se llama hasta lo último de la tierra. Es el tema, hasta lo último de la tierra, que fue lo que Jesucristo dijo. Y cuando pensamos hasta lo último de la tierra, cada quien puede pensar algo diferente, ¿verdad? Alguien puede decir, antes decíamos China, ¿verdad? Pero hasta el último de la tierra prácticamente quiere decir en cualquier lugar, en todo lugar, a donde hay alguna persona, hasta allí. Se van a sorprender de saber que al día de hoy hay muchísimos grupos étnicos no alcanzados. Hay muchísima gente todavía al día de hoy que no tiene la Biblia en su idioma. Ustedes y yo tenemos el privilegio de tenerla en español desde hace muchos años con la Biblia de Casiodoro de Reina, que fue el primero que la puso en español. Pero hay mucha gente que todavía al día de hoy no le ha llegado y siguen grupos misioneros y gente traduciendo la Biblia a muchos idiomas. En mi país tuve oportunidad de conocer a gente que traducía la Biblia en lenguas indígenas y saber el lanzamiento de la Biblia en la lengua tzotzil o celtal, que tal vez a ustedes les suena así como, ¿qué es eso? Pero hay gente que habla sus idiomas y cuando recibían la palabra de Dios en su idioma era una celebración, era una fiesta, algo tremendo tener el mensaje de Dios o las palabras de Dios en la lengua que ellos hablaban. Así que eso todavía continúa y vamos a ver hoy rápidamente cómo fue que inició esa expansión o inició esa palabra de Dios a llegar a otros lugares. Y antes de que iniciemos en el libro de Hechos, déjenme les recuerdo el trasfondo. El trasfondo de Hechos está obviamente que en Lucas y en las palabras de Jesucristo. Y cuando Jesucristo estaba con los discípulos, les daba algunas enseñanzas. Supongo que en ese momento ya las anotaban, tomaban notas así como ustedes, algunos lo hacen, pero a veces las notas que ellos tenían no hacían sentido con su realidad, porque todo esto que Jesús les decía iba a ser una vez que Él se fuera. Cuando Él se fuera iba a pasar mucho de esto, lo que ellos habían anotado. Pero cuando Él lo dijo, todavía no hacía sentido en ellos. ¿Por qué lo decía Jesús? Pero bueno, cuando Jesús se va, ellos recuerdan, Él nos dijo esto. Jesucristo nos dio esta enseñanza y ahora tiene sentido. Y les voy a leer nada más 2 textos para que vean Jesucristo lo que les dijo y vean lo tremendo que es cuando lo leemos. Dice así, en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Qué entenderían ellos? Pues yo no sé qué entenderían, ¿verdad? Hay alguna gente que dice que Jesucristo dijo así, tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalando a Pedro. Otro dice, no, tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalando el lugar donde estaba parado. Otros, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, Jesucristo. Pero yo estoy seguro que Pedro no entendió lo que le dijeron, ¿verdad? Porque la siguiente parte, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Cómo? Bueno,
Para comenzar les digo algo, cuando Jesús les dice eso, todavía no había nacido la iglesia. Así que, ¿qué se refiere? Y el Hades, ¿cómo? No tenía sentido para Pedro. Pero Jesús lo dijo, voy a edificar mi iglesia y ni siquiera la muerte podrá vencerla. Wow, ¿les gusta esa palabra? Sí, ¿verdad? Vean la segunda que todavía está más tremenda. Es en Juan 14, 12, dice así, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún, repito, hará las mismas obras que yo y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Si tú fueras discípulo, ¿le hubieras creído a Jesús? Después de ver lo que Él ha hecho, un resumen, multiplicar alimento en miles, ¿verdad? Calmar la tormenta, la tempestad, levantar a un muerto, o varios cadáveres, muchos, sanar leprosos, y puedo seguir con la lista. Y luego les dice, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer obras aún. Ay, ¿lo hubieran creído si fueran sus discípulos? Yo hubiera dicho, yo no creo. Y hubiera visto ahí entre mis discípulos quién se vería como el más bueno y diría, pues tal vez Juan sí haría algo. Pero Pedro, no hombre, ¿qué va a hacer algo Pedro? Puras regadas. Y sabes que esto es totalmente cierto porque eran humanos y eran gente con todas sus limitaciones, pero Jesús está diciéndoles algo que se va a cumplir. ¿Recuerdas que no iba a ser en sus fuerzas? Iba a ser en las fuerzas que les iba a dar el Espíritu Santo. Y sabes, esto es lo más increíble que tiene el Evangelio, que toma gente normal con todas sus limitaciones y cuando son transformados, llegan como son y son transformados, hacen una gran diferencia. Si tú hubieras conocido mis compañeros con los que me juntaba en la preparatoria, te garantizo que ellos nunca se les pasaría aquí que ese joven que se juntaba con ellos y decía muchas maldiciones y muchas leperadas, decimos en mi país, y muchos albures, un día iba a estar predicando. Diría, no, ese no creo que, no, ese no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero esos son los milagros que Dios hace, ¿verdad? Y Jesucristo les dijo, van a hacer obras aún mayores. Y sabes, no tengo el tiempo para mencionarte todas y cada una de ellas, pero cuando tú lees el libro de Hechos, vas a ver milagros que literalmente Jesucristo no hizo. Por ejemplo, una ocasión va Pedro caminando y dice que le sacaban los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro pasara por ellos y los sanara. ¿Cómo te quedas de eso? ¡Wow! ¿Verdad? La sombra, ¿sí? La sombra de Pedro. ¡Oh! Y puedo continuar con otros milagros, los que hacía Pablo. Cosas tremendas que hicieron ellos. Pero en su momento cuando se les dice, eso suena a imposible. Y cuando tú lo escuchas que Dios te va a usar a ti o te puede usar a ti o que tiene un plan para ti, tú puedes pensar, no, es que no me conoces. Bueno, posiblemente no te conozca, ¿verdad? Pero Dios sí. Y cuando Él lo dice, ¿qué crees? Lo va a confirmar, ¿sí? Su palabra se va a cumplir. Bueno, en el libro de los Hechos encontramos lo que Dios hace a través de gente común. Y cuando estaba con mi grupo esa semana platicando, mi grupo de lectura, recordábamos a un personaje que se llamaba Felipe. Y sabes que Felipe no era parte de los 12 apóstoles. Felipe era parte del equipo de primeras impresiones. ¿Dónde están los de primeras impresiones por aquí? Muy bien. Den un aplauso a primeras impresiones porque son fantásticos. Bueno, era de primeras impresiones porque escogieron a alguien lleno del Espíritu Santo para servir en las mesas. Tú dirás, ¿y para qué ocupa el Espíritu Santo? Porque si conocieras a la gente a la que iban a servir, diría, sí ocupan el Espíritu Santo. Pero los llamaron y los escogieron para servir. Y Felipe era uno de los servidores. Pero cuando llega la persecución, Felipe huye a Samaria para salvar la vida de él y de su familia. ¿Y qué crees? En Samaria Dios lo usa para hacer milagros que conmueven toda una ciudad. Diré yo que todo un país. Los milagros que Dios hace a través de Felipe, de primeras impresiones, conmueven a todo un país. Eso solo fue posible por Dios, ¿verdad? Y la historia sigue que dice que cuando iban huyendo,
Llevaban el mensaje a todas partes. Entonces ahí comienza la expansión, pero primero decíamos era en Jerusalén, en Judea y en Samaria, pero faltaba la otra parte, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y aquí creo que ellos dirían, yo paso, porque todavía esos eran lugares conocidos con lenguas tal vez un poco similares a las de ellos, bueno, hablarían arameo o con tal vez actividades comerciales, pero más allá, ya no sé qué hay, no sé qué si son caníbales o qué idioma hablarán, ¿verdad? No sé. Una ocasión recuerdo algo que dice que llegó un periodista a una tribu que estaba celebrando la Biblia en su idioma. Y les pregunta el periodista, ¿no creen ustedes que hacer la Biblia en su idioma es un abuso cultural? Dice el periodista a los nativos. Y les dice el nativo, bueno, pudiera ser posible. Nada más que le digo una cosa, que si no tuviéramos la Biblia, ya no lo hubiéramos comido a usted. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando le dieron eso de ama a tu prójimo, ya no me puedo comer al misionero. Ni a los turistas que lleguen. Eso hace el evangelio, la transformación, ¿verdad? Y es cuando llega la palabra a otros lugares. Así que vamos a ver hoy cómo llegó el evangelio en este caso a Asia. Y aquí va a ser Pablo. Vamos a situarnos ahora en Asia, sí, ya no en esa región del Medio Oriente, sino cruzamos continente, nos vamos a Asia, donde es el día de hoy Turquía. Vamos a ver qué comenzó a hacer ahí Pablo. Y va a ser rápidamente lo que les digo. Dice así, el evangelio llega a Asia, ese es el título de la lectura. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos. ¿Suena familiar esto? Ok. Rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Pablo tenía la costumbre de ir primero a la sinagoga porque él era un judío, estaba enseñando la ley judía y quería alcanzar a sus hermanos judíos. Así que él llegaba primero a la sinagoga. Aquí llega a esa sinagoga, ahora en Asia, en Éfeso, y comienza a compartir 3 meses y está enseñando y debatiendo hasta que los que no lo quieren aceptar se cansan de él y ya. Y dice que hablan mal del camino. En aquel tiempo así le decían a los cristianos, el camino. Si alguien ha visto el programa del Mandalorian que dice This is the way, hagan de cuenta, ¿verdad? This is the way, el camino. No decían los cristianos, tampoco tienen denominación, los bautistas o los presbiterianos. No. El camino, los que siguen ese camino. Hablaron mal, entonces Pablo dice, bueno, hasta aquí llegué con ustedes. Se sale de la sinagoga y se va a otro lugar. Se lleva a los cristianos con él y comienza algo que es tremendo. Fíjate lo que sigue así. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó durante los siguientes, ¿cuánto tiempo? 2 años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo? 2 años. ¿En un templo? ¿En una sinagoga? No. En una sala, diríamos, de conferencias o en una sala de debates o en un salón público. Aquí Pablo ya está saliendo de lo que es meramente religioso para los judíos. Ellos irían a una sinagoga, allí es donde iban a discutir de la palabra de Dios. Pero Pablo ahora saca la palabra de Dios de la sinagoga y la lleva a una sala pública a debatir las ideas. Pero cuando él está debatiendo las ideas, en realidad está evangelizando, está compartiendo lo que él cree. Y fíjate que es tremendo. Pablo, al ir hacia afuera, él no iba y señalaba, eso está mal, eso que hacen está mal. No, él hablaba de Jesucristo, lo que Jesucristo hace, lo que Jesucristo enseña, lo que Dios trae para nosotros. Les exponía la palabra. Durante 2 años estuvo haciendo, así que llenó del evangelio todo Asia. Por 2 años estuvo compartiendo el mensaje. Y eso es lo que yo quiero ahorita enfocarme, ¿sabes? Los milagros
eran como la carta de presentación. El milagro es llama la atención y tal vez trae la vindicación de que sí viene de parte de Dios. Pero el milagro no hace el cambio en las personas. Tiene que haber una comprensión del por qué pasó ese milagro. ¿A qué me refiero yo? La gente dice, bueno, a ver, la gente puede pedir señales o puede pedir milagros. Y en todas las religiones de repente pasan milagros. Si tú has visto algún documental de los gurús de la India, hacen cosas sorprendentes que diríamos milagrosas, ¿verdad? O de los monjes tibetanos también que por ahí andan volando, o los brujos por ahí de Haití, o en México nuestros famosos brujos de Catemaco, también son bien poderosos, ¿verdad? No es publicidad, nada más les digo porque tenemos conocidos de Catemaco, dicen, ay, los brujos. Pero ¿sabes qué? Pablo no iba a decir, eso que están haciendo está mal, eso que están haciendo está equivocado. No, él iba y enseñaba la palabra de Dios. Y cuando la gente escuchaba la palabra de Dios y empezaba a conocer al Dios que los había creado, y comenzaban a conocer lo que era ese Dios y la santidad de Dios y el amor de Dios y el sacrificio que hizo Jesucristo, ¿sabes cuál era la consecuencia natural? Que ellos mismos decidieran dejar lo que estaban haciendo. El Espíritu Santo los convencía de lo que estaban ellos haciendo equivocadamente, ellos mismos lo dejaban. Y algo tremendo pasó en Éfeso. Está la historia que la gente hace un gran fuego y empieza a quemar sus libros de brujería y empieza a quemar, a aventar todos sus ídolos. ¿Y sabes cuánto fue la cantidad que quemaron? 50,000 monedas de plata. Nada más para que te des una diferencia. ¿Por cuánto vendieron a Jesucristo? Por 30 monedas de plata. ¿Qué se pudo hacer con esas monedas? Comprar un campo. ¿Cuánto quemaron aquí? 50,000 monedas. Ellos los quemaron porque se convencieron de que eso ya no valía la pena. Ahora valía la pena la palabra de Dios. Ellos hicieron el cambio, quemaron sus libros de brujería e hicieron la transformación. ¿Sabes qué provocó esto? Bueno, provocó un contraataque. Y ahora viene el contraataque por parte de los que se están dando cuenta de que su negocio está decayendo, porque la gente ahora ya se está dando cuenta de que los ídolos no tienen ningún poder o no son trascendentes y están abandonando la idolatría y ahora se están volviendo a Dios y el negocio está cayendo, el negocio de todos los artículos religiosos está cayendo. Wow. Pero déjame te confirmo algo y te pongo esta frase otra vez. Es importante que las personas tengan una clara comprensión del significado del Evangelio para que puedan hacer una confesión de fe en Jesús sincera y válida. Cuando ellos ya tienen la comprensión de lo que es el Evangelio, ya pueden tomar una decisión y tomo mi decisión porque ahora sé lo que Dios pide de mí o lo que Dios espera de mí. Y ahora lo puse después aquí. La transformación no está en los milagros, sino en la comprensión de la maravillosa palabra de Dios y de nuestro lugar en el establecimiento del reino de Dios. Cuando tú comprendes el porqué de esa transformación y lo que Dios tiene para ti, ahora sí dices, ahora sí entiendo lo que está pasando con mi vida. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez alguien conoce a una persona que es un alcohólico y sabes que el alcohólico, pues si continúa su camino, mañana le va a dar cirrosis y se va a morir de cirrosis hepática, ¿verdad? Pero de repente tú lo encuentras y te lo ves cambiado y dices, ¿qué te pasó, amigo? ¿No quieres una cervecita? No, ya dejé eso. ¿Cómo lo dejaste? Es que Dios me transformó. ¡Wow! Ahora sí, háblame de tu Dios, ¿verdad? Tengo un amigo pastor en la ciudad de Guadalajara, México, que platicando con él me hace un comentario. ¿Sabes a qué me dedicaba yo en mi vida anterior? Digo, pues no. Su familia tiene un negocio de camiones. No sé. Yo era narcotraficante. Era narcotraficante no porque me faltara dinero, sino porque quería emoción. Así que se volvió un sicario, un asesino. Y sabes, él dice que cuando estaba en ese camino, supo de Dios y Dios lo alcanza. Pero ahora se sale de esa carrera de narcotráfico y sabe
que en cualquier momento lo van a matar si se encuentra a sus excompañeros. ¿Y qué crees? Un día se los encuentra en un restaurante, él está ahí y ellos llegan. ¿Y qué crees? No lo mataron. ¿Sabes por qué? Porque no lo reconocieron. Ahora estaba gordito. El evangelio, pues los cristianos no toman, pero ¿cómo comen? ¿Verdad? Ahora estaba lleno del espíritu y también de calorías. Y cuando lo vieron, no lo reconocieron. Y él me mostró la foto, mira, esa es la foto de hace 10 años y la foto de 10 años después. Se ve más joven 10 años después, la obra que hace el evangelio, ¿sí? El cambio que hace Dios en las personas. Eso, y ahora él es pastor y dice, yo no puedo negar lo que Dios hizo en mí. Los milagros son la entrada, pero para cuando tú ves lo que Dios hizo, dice, ahora le voy a dar mi vida al Señor. Y sabes, lo que está pasando aquí es cuando yo comprendo la obra que hizo Jesucristo al venir a esta tierra para salvar a los perdidos, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero, y todo su plan perfecto, y que tiene un plan para mí, y que me quiere usar para que yo ahora sea un canal de transformación para otros. Eso es magnífico. Y Pablo estaba ahí enseñando el reino de Dios. Está hablando de un nuevo reino, con nuevas reglas, con nuevos patrones de pensamiento y de conducta, que son en la palabra de Dios están establecidos. Está hablando de una ciudadanía diferente. Y cuando la gente lo entiende, su vida cambia. Y déjame decirte ahorita, voy a cerrar con algunos ejemplos de las transformaciones que el cambio ha hecho en las personas. Jesucristo dijo, cosas mayores que yo he hecho, ¿qué? Harán. Y te voy a dar unos ejemplos. Espero que esos ejemplos se queden en tu corazón. Fíjate así. Primeros auxilios. Jean Henry Durand, no sé si lo dije bien porque es francés. Él fundó la Cruz Roja. ¿Sabías que la Cruz Roja fue fundada por un cristiano? No, ¿verdad? ¿Y por qué la fundó? Porque él estuvo en una guerra. Y en esa guerra en Italia vio una infinidad de gente despedazada y que se morían porque no había primeros auxilios. Pero como su corazón sabe que hay que tener compasión por la gente, él fue el que provocó la Cruz Roja. ¿Por qué se llama la Cruz Roja? Porque él es de Suiza. Y la bandera de Suiza es una cruz. Y entonces, ¿por qué tiene esa cruz? Bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con Cristo. Pero cuando él decide hacer algo por alguien más, al día de hoy, pudiera haber alguna organización, bueno, puede que el día de hoy esté cambiada sus objetivos, ya no sé, pero alguien que encargue de cuidarse a otros solamente porque tiene necesidad. Eso es tremendo. Él ha hecho una obra de sanidad en millones, literalmente, ha impactado a todo el mundo y comenzó con un cristiano. Continuó. Educación básica, Robert Reich. ¿Sabes que en la Inglaterra de la etapa industrial, en la revolución industrial en Inglaterra, todo el mundo se dedicaba a trabajar? Y los que no trabajaban eran porque eran muy pequeños para trabajar, porque los niños trabajaban, horarios de 12 horas al día. Pero ¿sabes qué? Los que no podían trabajar o eran muy pobres, estaban abandonados ahí y los niños comenzaban a hacer desastre. Y entonces Robert Reich dijo, ¿por qué esta gente no sale de la pobreza? Porque no saben leer. Bueno, ¿sabes qué hizo él para que los niños supieran a leer? Abrió la escuela dominical. La escuela dominical la abrió una persona que su profesión era ser periodista. Él no era pastor ni nada que se le parezca. Era periodista. Y él enseñó a leer. Y por eso era escuela dominical. ¿Para quién era? Para los niños pobres que no sabían leer. Y al hacer esto, ¿sabes qué provocó? La enseñanza básica obligatoria a nivel mundial. ¿Quién la provocó? Un cristiano que vio una necesidad y dijo, hay algo que yo sí puedo hacer. Y comenzó en su pequeño universo e impactó a millones. Es una obra grande que Jesús no hizo, enseñar a los niños a leer. Prosigo. Libertad civil. William Wilberforce. Él fue un político inglés que dedicó su vida y arriesgó su vida a acabar con la esclavitud en Inglaterra. Ahí está una película de él, buenísima, se la recomiendo si la quieren ver o lean el libro. Y en esa película tú te das cuenta cómo el comercio de esclavos era tan poderoso porque era dinero gratis. ¿Quién no quiere empleados que no cobren?
Tenía en Inglaterra, y África era una proveedor de mano de obra gratuita. Y le decían, es que si hacemos lo que tú dices, se va a caer el imperio inglés. Y él dijo, no podemos nosotros valorar más el dinero que las personas. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que para Dios todas las personas somos iguales. ¿No crees que fue un ateo el que dijo eso? Fue un cristiano el que dijo, no, las personas son iguales a los ojos de Dios, y luchó por la liberación de ellos. ¿En dónde? Como político. Hay políticos que pueden hacer la diferencia. Continuó. Sobriedad. Bill Wilson. ¿Qué creen que hizo él? Alcohólicos Anónimos. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Qué cosa puede hacer un exalcohólico? ¿Qué cosa grande puede hacer un exalcohólico? Cuando toda la gente que lo vea dirá que él no era un alcohólico anónimo, sino un borracho conocido. ¿Qué puede hacer un borracho conocido? Lo que puede hacer, cuando él sabe la razón de su cambio, es compartirlo con otros que estaban antes igual que él. ¿Y cuál es el primer paso que tiene Alcohólicos Anónimos? Bueno, sé que no lo saben ustedes porque sabes que no toman, ¿verdad? El primer paso es reconocer que por mí mismo no puedo. Y el segundo es pedir ayuda a un poder divino. Fíjese, ¿cómo se le ocurrió eso? Alcohólicos Anónimos ha salvado literalmente la vida de millones. Ha literalmente salvado la vida de infinidad de familias. Porque alguien que lo único que sabía es lo que Dios había hecho en él, y lo único que tenía era que yo soy alcohólico y puedo ayudar a un alcohólico a la vez a que me cuente su problema y decirle, bueno, mira, yo no te puedo ayudar, pero posiblemente hay alguien que sí te puede ayudar. Ese poder superior. Ahora, como vivimos en un mundo políticamente correcto, pues ya no pueden decir que es Dios. Dice, cualquiera que sea el Dios al que tú le quieras orar, ¿verdad? Para que no nos metamos en problemas, no nos vayan a demandar por hacer proselitismo. Pero no hacen proselitismo ellos. Ellos dicen al Dios, a la divinidad, como tú la concibas. Pero yo soy testigo de mucha gente que llega a las iglesias porque dice, quiero saber más de Dios, y me dicen, aquí no te lo podemos decir, ve a una iglesia. La llamada más tremenda que yo he recibido es una persona que me dice, que llama a la iglesia y me dan la llamada, oiga, hay alguien que está llamando que quiere hablar con un pastor. Voy y tomo la llamada y me dicen, pastor, deme una razón para que no me suicide. Yo, ay. Y dice, yo soy un alcohólico, mi vida está destrozada y ya no sé qué más hacer. Y de Alcohólicos Anónimos me dijeron, llama a la iglesia, ellos te van a ayudar. Y por eso me está hablando. ¿Sabes? Una persona puede hacer una diferencia, no importando su pasado, solo si conoce al Dios que hace la transformación. Bueno, y les quería poner algo ahí de mi país. Les puse Miguel Hidalgo, don Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque don Miguel Hidalgo tampoco era un político. Él era un padre católico de una pequeña iglesia. Digo pequeña porque estaba en un estado que es pequeño, Guanajuato, en una ciudad que es pequeña. No estaba en la capital. Y alguien diría, ¿qué puede hacer un cura de una parroquia pequeña? ¿Qué diferencia puede hacer? Y más cuando este cura es conocido porque ama a los indígenas. Cuando yo leí su biografía, me sorprendió que él hablaba 3 idiomas indígenas, por lo menos. 3 idiomas indígenas. Aparte, obviamente, de hablar el español y los idiomas que les enseñan en el seminario católico, ¿verdad? ¡Wow! ¿Y sabes por qué hizo la independencia? Porque él consideraba que todos valían lo mismo a los ojos de un Dios que los había creado. Él, de su pequeña parroquia, hizo un cambio en mi país y no sé en cuántos más. Por eso lo quise poner ahí. Y la lista continúa más. Puse ahí Caritas y World Vision, Samaritan's Purse y Compassion. No sé si tú sepas que al día de hoy las sociedades de ayuda a nivel mundial más grandes son religiosas. Caritas de los católicos y World Vision de los cristianos. Son las organizaciones que ayudan mundialmente, son las más grandes. Y sus principios y sus bases, sus fundamentos, sus creencias están basadas en la Biblia. Que no te digan que la religión es el opro del pueblo, ¿eh? El cristianismo es el que hace la transformación, aunque las noticias no lo quieran publicar.
Pero ellos no lo hacen para que se hagan famosos, ¿verdad? Sino porque quieren ayudar. Porque Jesucristo dijo, hay más bendición ¿en qué? En dar que en recibir, en ayudar, en servir, en transformar. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que Dios te puso aquí para hacer la diferencia, que te dio dones, capacidades, habilidades, te equipó y te dio su Espíritu Santo para que lo pudieras hacer. ¡Wow! Es tremendo que tú dices, Dios me equipó a mí para hacerlo. Y voy a cerrar con esto. Vas a hacerlo donde estás. Comienzo así, y serás mi testigo comenzando ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Porque no vivimos en el Medio Oriente. Significa donde estás hoy. Donde estás el día de hoy. Allí es tu Jerusalén. Ya sea en tu escuela, en tu lugar de trabajo, ya sea con tu familia. Allí en donde estás tú hoy. En Judea. Un poquito más afuera. ¿Quién es Judea para ti? Tus vecinos. Sí, esos vecinos que son medios no muy amables, ¿verdad? Amables es que son fáciles de amar. Y hay algunos que son muy difíciles de amar, ¿verdad? Yo en mi país era una señora que dijo una vez que yo no puedo amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque ella cuando barre la calle echa la basura a mi lado. Qué limpia queda su calle, qué cochina queda la mía. ¿Cómo voy a amar a una persona así? Y alguien me decía, yo menos, porque mi vecino limpia su patio y avienta la basura de mi lado. ¿Cómo voy a amar a alguien así? Bueno, humanamente no lo podemos hacer, a menos que Dios nos capacite, ¿verdad? Jerusalén, tu familia cercana, Judea, tus vecinos. Samaria, eso es donde se pone interesante. ¿Dónde es Samaria? Los que no son, ni piensan, ni se visten, ni actúan, ni votan como tú. ¿Sí queda claro eso? ¿Oyeron lo de los de que no votan como tú? ¿Sí? Porque capaz que eso no lo oyeron, su mente lo bloqueó. ¿Ah? Si no son de mi partido político, que Dios los tenga en su santa gloria, pero pensando hacia abajo, ¿verdad? No. En el grupo que estábamos de estudio este jueves, hablábamos de quién es tu Samaria. Esos que no son como tú, porque los judíos se rechazaban, pero tenían tirria los de Samaria. Y ahí fue el Señor a los que primero les llevó el evangelio, a los samaritanos. Acá no los amaban, pero Dios sí los tenía en el primer lugar de su lista. Esos que puede que no te cagan muy bien, son los primeros que usted tiene en la lista. ¿Dices amén? Si no dices amén, di ay, pero funciona igual. Samaria, los que no son como tú. Y termino con esto. Y hasta lo último de la tierra, o sea, en todas partes y por todos los medios. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué Dios puso en tus manos? Y estoy impresionado porque hay una serie que se llama The Chosen, que habla acerca de Jesús. ¿Cuántos la han visto The Chosen? Bueno, muy poquito. ¿Sabes que hay un app que se llama The Chosen? Y que si tú bajas ese app es gratuito y tú puedes ver esta serie de la vida de Jesús en muchos idiomas. Yo me emociono porque digo, alguien que decía, pues yo solo sé dirigir películas o yo solo sé actuar, ¿qué puedo hacer? Pues actuar y dirigir películas, ¿verdad? Y ahora hay una app para que en todo el mundo se pueda ver The Chosen y puedan conocer de Jesús. Bueno, es un ejemplo. Hasta lo último de la tierra es lo que Dios haya puesto en tus manos para que alcance a todas las personas. Entonces no sé si ahorita que hablamos de eso te queda un poco más claro. Tenemos el Espíritu de Dios, no nos lo puso para que presumiéramos cuántos dones tenemos. ¿Tú cuántos dones tienes? Oh, yo tengo más que tú. No. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿De qué manera lo estás usando? ¿A quién estás alcanzando? ¿A quién estás impactando? ¿A quién estás compartiendo? ¿O lo estás guardando? Es la oportunidad hoy de ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, obviamente que en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Esta iglesia te da esa oportunidad. Espero que todos estén sirviendo en algo, pero si no estás sirviendo, iba a decir que si no sirves, pues no sirves. No, pero sí sirves. Si no sirves, debes de servir, ¿sí?
sí sirves. Pero obviamente que no se acaba aquí, ¿eh? No queremos que nada más se acabe aquí. Aquí es el comienzo y hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, en todas partes, con cualquier persona y sin mirar provocación. Espero que esta enseñanza de hoy te haya puesto a pensar, wow, realmente hay gente que ha ocupado su don para hacer cosas que Jesús no hizo, pero ellos no comenzaron grandes, comenzaron haciendo lo poco que podían con la gente que tenían al lado. Yo estoy impactado de cómo comenzó Alcohólicos Anónimos. Un exalcohólico que tenía el peor currículum vitae, ¿verdad?, de su vida, fue el que Dios usó para traer sanidad y a acercar a tantos millones de gentes hacia Él. Pero yo creo que eso no es el único. Hay más gente aquí que también Dios quiere usar para hacer la diferencia aquí y en todas partes. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y porque nos das tu Espíritu Santo. Nos equipaste a todos los que hemos puesto la confianza en ti, nos equipaste con tu Espíritu para ir y hacer la diferencia. Para hacer aquello que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Para amar a aquellos que no podemos amar por nuestra fuerza de voluntad. Para iniciar aquello que tenemos miedo. Para dejar aquello que nos tiene atados. Porque tú has roto cadenas y has quitado todo obstáculo para que vivamos en libertad y podamos hacer la diferencia en otro. Gracias, Padre, por ese Pablo que llevó el mensaje a Asia. Pero la tarea no está terminada, Señor. Hay mucha gente que puede ser, inclusive mi familia, o mis vecinos, o compañeros de trabajo, o no sé, que ocupan hoy el mensaje del Evangelio que yo les pueda compartir. Señor, que nadie de aquí se pierda su recompensa de compartir a otros simplemente porque no hizo algo. Que todos, Señor, pongamos los dones, talentos, habilidades, capacidades, experiencias, conocimiento, inclusive sufrimiento en tus manos para bendecir a otros el día de hoy. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.